País de octubre, el país donde siempre está haciéndose tarde, el país donde las colinas son niebla y los ríos neblina, donde el mediodía pasa rápidamente, donde se demoran la oscuridad y el crepúsculo, y la medianoche no se mueve, el país que es principalmente sótanos, subsótanos, carboneras, armarios, altillos y despensas alejadas del sol. El país que habitan gentes de otoño, que solo tienen pensamientos otoñales, gentes que pasan por las aceras desiertas con un sonido de lluvia. Buenas tardes, bienvenidos a Marismas del Sueño, soy Omar. Soy Gaby, buenas tardes. Y en esta ocasión vamos a hacer continuando con nuestras recomendaciones para Halloween. Tenemos en esta ocasión lo que catalogamos como Weird Fiction, que en este caso son relatos que rompen un poco con la tradición del gótico y del gótico victoriano o la Ghost Story, y entre que ya no hay explicaciones, son sucesos que surgen de la nada, y en algunos casos va hacia lo que se ha denominado como horror gótico, horror cósmico. Estas son como algunas de las características del Weird Fiction. No está totalmente definido, pero sí es generalmente como la ruptura con el gótico. Buenas tardes, quiero recomendar en este nuevo episodio, hablando de la Weird Fiction, que mi hermano ya explicó, un relato muy interesante que se llama Lo Prohibido, de Clive Barker. Es uno de sus famosos cuentos de sangre. En este caso nos adentramos en la historia de una socióloga que intenta descifrar unos grafitis dentro de un área de una ciudad. Esta área estuvo planeada para que fuera un centro, un suburbio residencial, pero pues después de que se hizo, digamos que cayó en el olvido y en el abandono. Es un lugar sucio, lleno de pobreza, de marginalidad y también de delincuencia. Pero ella está haciendo un proyecto en su universidad y decide ir a fotografiar y a ver los grafitis para ver, digamos, su riqueza cultural. Ella misma comenta que no es algo nuevo, sin embargo, a ella quiere aplicarle como otro estilo de estudio a este tipo de imágenes, así que se adentra en este lugar y poco a poco se va a ir, digamos, sumergiendo dentro de la historia del Candyman, que es un ser, tal vez, no se sabe exactamente qué es realmente, pero tal vez es una representación de las fiestas de Halloween, tal vez es una leyenda urbana que cobró vida, quizás es un tulpa que se formó a partir de las ideas y los deseos de la gente. Entonces, en este caso no sabemos exactamente qué es, pero lo que sí sabemos es que requiere sacrificios, y estos sacrificios se le van a estar dando durante una cierta temporada, y también que surge si alguien duda de él, que en este caso es la chica la que duda, porque de repente la gente de este lugar le empieza a contar sucesos realmente horribles que han pasado, asesinatos, mutilaciones, cosas muy feas, que ella duda, porque ella quiere una prueba, quiere algo, un acta policial, que haya aparecido en el periódico, y estos son solamente rumores. Entonces ella lo duda, y de hecho hacen una apuesta con amigos de la universidad de su marido, que si logra probar ella que esto sucedió, en realidad pues sí se va a poder digamos, ganar como, pues no ni siquiera un respeto, pero sí la veracidad de lo que está contando. Entonces ella se enreda, de hecho parece como que ella de alguna manera es atraída a este lugar. Es un cuento muy interesante, de hecho es bastante hipnótico, yo diría. Fue llevado al cine con el nombre de Candyman. Sí guarda ciertas similitudes con la película, pero hicieron un cambio en el personaje principal. Sin embargo, de verdad se los recomiendo, sobre todo para esta época,
porque de hecho este es el momento o este es el tiempo en el que ella anda haciendo estas averiguaciones en esta parte de la ciudad, y todo converge en la Noche de las Hogueras, que es el 5 de noviembre, que se conmemora el ataque de Guy Fawkes a la Torre de Londres. Y no les miento, caminando, si lo quieren ir escuchando en audiolibro o en la noche, en la tarde, para esta época, queda maravilloso. Es una de mis mejores lecturas para precisamente nuestra temporada favorita, que es Halloween, Día de Muertos, y se los recomiendo con todo, pues con toda la idea de que creo que sí les va a gustar. Sí, es muy interesante porque creo que principalmente te deja abierto esto a realmente qué es eso. O sea, creo que es algo muy de los relatos de Clive Barker. Estos entes que habitan en las ciudades y que realmente no sabes qué son. Para nuestra segunda recomendación tenemos El Retozo de Thomas Ligotti. Thomas Ligotti es un autor que ha adquirido mucha fama recientemente, sobre todo para los lectores en español, por la editorial Valdemar, debido a que entre en sus declaraciones, los prólogos a sus libros hablan de que quizás con Thomas Ligotti se forma la perfecta trilogía de los grandes autores de horror, que aparte de Ligotti obviamente serían Lovecraft y Poe. ¿Qué ocurre en El Retozo? El Retozo cuenta la historia de un psiquiatra que trabaja en una especie de penitenciaría y cómo habla con un reo al que dice que no tiene nombre porque solo lo conocen como John Doe, que es una identificación que se usa en inglés para cuando alguien no tiene nombre, y que lo encontraron porque te insinúa que es un asesino serial de niños, pero él dice que lo que él hace con los niños es retosar. Entonces, y habla de cosas muy extrañas, pero el psiquiatra siempre piensa que en realidad todos son como desvaríos de su propia mente y así, pero le dice, el paciente le insinúa que en realidad él se dejó atrapar, que no le importaba porque podía escaparse en cualquier momento. Entonces el psiquiatra se empieza a perturbar poco a poco porque le hace insinuaciones de que sabe que quizás tiene una niña y todo eso. Y bueno, al final es totalmente desconcertante, y lo interesante es cómo te va destruyendo pues este sentido de realidad del psiquiatra, y a la vez un sentido de la realidad en general. Y definitivamente no sé, creo que El Retozo es el primer cuento del primer libro de cuentos de Thomas Ligotti, y creo que no hay una mejor manera de comenzar, y definitivamente es muy muy recomendado. Sí, la verdad es que El Retozo es un cuento muy interesante. De hecho, a mí fue lo que me llamó la atención de Ligotti, porque tiene otros cuentos que no son de tan fácil lectura, sobre todo si uno va con la idea del cuento de fantasmas tradicional y de otras formas de comprender el horror. Pero, como dice mi hermano, si lo empiezas a leer por El Retozo, de seguro te va a llamar la atención. Otro cuento maravilloso de Ligotti que yo recomendaría comenzar por él sería La Noche del Gusano. Pero bueno, pasando a otra historia, otro cuento muy interesante que también recomiendo, de verdad, es Una para el Camino o Un Trago para el Camino. Lo pueden encontrar de diferentes maneras. En realidad es esta forma coloquial en que alguien está tomando algo con un amigo y que dice, ya casi nos vamos, una para el camino, o sea, una copa, una cerveza, porque el camino va a ser un poco complicado. Entonces aquí se retoma la novela de Stephen King, que es Salem's Lot, también una gran recomendación, de lo mejor de los 70s de Stephen King. Si alguien ha leído Salem's Lot o ha visto la serie o tiene una idea de qué trata, es un pueblo llamado Salem's Lot, obviamente, en el que llegan vampiros y se adueñan de este lugar.
El pueblo queda totalmente deshabitado, tal vez una que otra persona viva ahí, pero en realidad para cuando se desarrolla la historia de Una para el Camino, el pueblo ya está abandonado y de hecho la gente de los alrededores lo rehúye completamente. Esta historia comienza una noche de invierno en que están precisamente dos amigos, el dueño de un bar y un compañero de él, un amigo, que están tomando unos tragos. De hecho es una noche tormentosa, espantosa, así como la comentan, horrible, y de hecho el amigo, el dueño del bar le dice que pues que se tome una para el camino, porque el salir del lugar, al viento, a la nevasca, todo va a ser muy feo. En eso llega un hombre que dice que necesita que lo ayuden porque su coche se quedó detenido precisamente en Salem Slot y que ahí dejó a su hija y a su esposa mientras él caminaba toda la carretera hasta llegar a este pueblito, y las dejó con el tanque de gasolina, pero pues la situación es extrema. Son unas temperaturas increíbles, la gente puede morir en minutos, y de hecho él está muy preocupado porque siente que dejó muy poquita gasolina y el carro, la calefacción se les va a acabar y se van a morir congeladas, y él está desesperado. De hecho caminó muchísimos kilómetros andando a pie. Se menciona que ya tiene algunas partes del cuerpo congeladas, algo muy, muy triste, pero pues les pide y les ruega, pero no hay nadie que los ayude. Realmente el quitanieves no está, el sheriff, las personas que pueden ayudar, no hay nadie, solo están estos dos ancianos, y tardan mucho en tomar la decisión final de ayudarlo, pero los que ya sabemos, leímos la novela, o la misma actitud de los ancianos nos da a entender que su miedo es por algo, porque saben que Salem Slot está maldita, y de hecho se quedan anonadados cuando este hombre les dice dónde fue que quedó el carro. Al fin los viejitos pues se animan, toman la camioneta del dueño del bar y se dirigen a este lugar, pero van temblando de miedo. Le hacen recomendaciones al hombre, le dicen que si no las encuentran se van a volver, y el hombre los acusa de lo peor, que son así casi malvados, ruines por dejarlas, pero nosotros y ellos sabemos lo terrible que es. De hecho, este cuento, aparte de todo, es muy recomendable porque muestra una pequeña variante que hemos encontrado en algunas historias, que son los niños vampiro. Entonces muy muy bueno, yo lo recomiendo, me encanta. Amé los personajes de los ancianos porque uno siente su miedo y al mismo tiempo me maravilló su valentía, porque deciden ayudar al hombre a pesar de que saben el terrible lugar al que van, es un lugar infernal, y aún así toman sus precauciones. Obviamente llevan sus medallas, cruces y demás, que es algo bien interesante porque en King él le da mucha importancia a todo lo que tenga que ver con esta tradición católica. Para lidiar con vampiros solamente de esta manera es como sus personajes se animan a hacerlo. Entonces pues de verdad es un cuento pequeño, pero te transmite tanto el miedo, la valentía de estos ancianos, el horror que es Salem Slot, lo que quedó de él. Entonces, súper recomendado. Y más, si leyeron Salem Slot, por favor lo tienen que leer. La Madriguera del Gusano también es una, digamos, precuela de Salem Slot. Lo recomiendo, no me agradó tanto, pero Una para el Camino lo leen en 20 minutos y les va a encantar. Y si les gusta, tal vez le llame la curiosidad por leer Salem Slot. Sí, de hecho, yo creo que Salem Slot, la novela queda como de las grandes obras, es casi sin duda de Stephen King, y realmente pues queda muy bien con toda esta mitología que se va formando de esta Maine que crea para sus historias Stephen King. Y en realidad la ambientación en este cuento es muy buena, o sea, realmente te genera pues esa sensación de ansiedad, de pánico que debe de generarte, y lo hace muy bien. O sea, en realidad esta idea de pues una noche cualquiera sucede un imprevisto por un lugar que está maldito, entonces definitivamente muy recomendado. Para nuestra siguiente recomendación,
tenemos Brillantes Huesos Negros y Tenues Estrellas Negras de Gemma Files. Gemma Files es una escritora estadounidense, no, me parece que es canadiense de hecho. Creo que no ha escrito mucho, no se ha traducido mucho más que al parecer una novela que se llama Experimental Film y un libro de cuentos que ahorita no recuerdo el nombre. Pero este relato viene en una antología que se llama Una temporada en Carcosa, que son relatos haciendo en honor al Rey de Amarillo, bueno, ya la idea general que se creó con el libro de Robert Chambers. ¿Qué ocurre en esta historia? Bueno, básicamente es como una exploradora o una arqueóloga, no recuerdo ahorita exactamente, pero que va a una isla que se llama Carcosa. Y en esta isla pues hay cosas así como por ejemplo que se ven dos soles pero que son efectos, que está el lago de Halley. Y entonces se da cuenta que hay cierto grupo de la población que la gente no quiere. Y se da cuenta después que es porque tienen como que cierta deformación. Y hay un lugar donde encuentran, que por eso van a esta isla, porque encuentran muchísimos cadáveres y esqueletos. Y de alguna manera te insinúa que son todos estos que estuvieron, bueno, que están deformes. Lo interesante es que te dice que había una leyenda del rey de amarillo, que en realidad el rey de amarillo había llegado a invadir allí, pero lo habían matado, pero te da a entender que el rey de amarillo como que de alguna forma permeó en todas estas personas que la gente evita. Entonces lo interesante del cuento es que te das cuenta que en realidad el rey de amarillo podría estar regresando. El cuento es muy interesante. Yo creo que la manera en la que narra Gemma Files está muy muy bien y la manera en la que reinterpreta toda esta mitología con respecto al Rey de Amarillo, lo que les decía, la ciudad de Carcosa, los dos soles que se ven en el horizonte, el lago de Halley, todo esto. Entonces creo que es un cuento muy recomendable. Brillantes Huesos Negros y Tenues Estrellas Negras de Gemma Files. Sí, es bastante interesante toda la mitología del Rey en Amarillo. Para esto necesitan, creo yo, adentrarse en el libro amarillo, Un habitante de Carcosa, algunas otras lecturas de Lovecraft. Sin embargo, si les llama la atención, después pueden ir sobre esto, pero lo recomiendo para tener más, ¿qué les diré? Como más una ampliación de este mundo creado a partir del libro amarillo de Richard Chambers. Nuestra siguiente recomendación sería El espejo de Amparo Dávila. Es una de mis autoras favoritas, la considero una gran escritora y pues también es una pena que realmente no se lea tanto. En El espejo nos cuenta la historia de una madre y de un hijo que son muy muy unidos. De hecho, es una familia de buenos recursos. El hijo trabaja muchísimo y tiene a su mamá en su casa con todos los lujos, la cuida mucho, la trata muy bien. De hecho, se nos dice que hay una relación muy bonita entre ellos, están muy compenetrados, se quieren mucho. No parece el muchacho el típico hijo de mamá mimado ni nada, sino de verdad gente que tiene mucho amor entre ellos. La madre sufre un accidente, se rompe una pierna y empieza a desmejorar bastante. Él no la puede llevar porque en su trabajo tiene que estar viajando mucho, así que contrata a gente que le esté cuidando en su casa y que la tengan con todo el mimo posible. Sin embargo, su mamá empieza a tener recaídas, no está bien, la llevan a un hospital, le hablan, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que regresar, tu mamá no está bien. Él se asusta porque dice, bueno, fue una caída, hay que esperar a que su hueso mejore y todo, pero no entiende por qué este decaimiento, por qué la madre está como tan triste, tan desolada. Y llega ese día en la noche y decide quedarse con ella y en el cuarto acompañarla, como lo que hace uno cuando sus familiares están enfermos, que hay que cuidar en la noche para lo que se ofrezca, si necesitan una medicina, cualquier cosa. Entonces su mamá, que le tiene demasiada confianza, entre ellos más que madre e hijo son, digamos, amigos,
le cuenta lo que le está pasando y le dice que lo que sucede es que hay un espejo en el cual ella ve algo muy extraño, algo que no puede en realidad describir, es como algo raro, una distorsión que surge del espejo. Él piensa que a lo mejor ella está mal, que trae una depresión, que es algo, no le cree en realidad, pero le tiene confianza. Él queda ahí en la casa y entonces hay un espejo en la habitación. Lo que sucede ahí pues nos va a dar una idea pues bastante, digamos, extraña de lo que podría llegar a pasar en un momento dado en una vida casi perfecta, con gente que se lleva bien, que no tiene ningún conflicto, que ni siquiera hay un conflicto externo más que pues el accidente de la madre que los esté ahí sacando de su zona de confort. Y esto que les va a ocurrir tanto a la madre como a él, los va a dejar, digamos, en una posición muy extraña en la cual ahora no saben realmente qué harán. Pero bueno, lean el cuento, díganos sus opiniones, qué les parece. A mí me parece un cuento fenomenal. De hecho, en El huésped, en este cuento del espejo, en muchos otros, noto una mano tan bien llevada hacia el horror y a un horror que fue escalando. De hecho, este cuento para la época podría haber quedado perfecto en Weird Tales, haber acompañado a muchos otros compañeros de Lovecraft. De verdad, lean Amparo Dávila, es una gran escritora. Y no solo cuenta historias de fantasmas o historias, digamos, de terror, de cuestiones así que en el cual hay un miedo físico, sino también tiene estos cuentos extraños como El espejo o como El huésped, y de verdad creo que si la leen no se van a arrepentir. Sí, de hecho, creo que El espejo, o sea, cumple totalmente con este sistema con estas características de la Weird Fiction, porque en realidad nunca sabes qué pasa y lo interesante es que te lleva de la mano para sentir esta, no sé si la palabra correcta será angustia, porque nunca llegas a una explicación, o sea, y este sentido de, pues en realidad que te encuentras ante algo totalmente desconocido, pues es lo que finalmente te aterra. Entonces es muy interesante y sobre todo, muy interesante y muy extraño que se haya hecho en México, definitivamente. Y bueno, para terminar tenemos la última recomendación. En este caso nos vamos con un autor inglés que murió en la Primera Guerra Mundial. En este caso es William Hope Hodgson. Y nos vamos con su relato La nave abandonada. En La nave abandonada es la historia de un doctor que le está contando a un joven como una vez él estuvo en un barco y en algún momento pues, les cayó una tormenta y tuvieron que quedarse en un lugar y descubrieron otro barco, pero descubrieron que era un barco muy antiguo. Entonces lo que dicen es que van a ir a explorar, van y exploran, pero descubren que el barco aparentemente está totalmente cubierto de un hongo blanco. Entonces pues lo que van a hacer es que quieren meterse a ver si encuentran algo bueno que puedan llevarse. Pero al parecer el hongo es más consciente de lo que conocemos o de lo que entendemos por la conciencia de un hongo. Porque al parecer es un hongo carnívoro. Lo interesante de la historia, creo yo, es que Hodgson nos habla, bueno, de hecho, si leen la biografía de Hodgson, él tuvo mucho que ver con el mar y también sus cuentos reflejan eso, hablan mucho de los horrores que hay en el mar y todo esto. Entonces, lo que hace Hodgson, por ejemplo, en este cuento, los habitantes de la isla de Middleton o el más famoso, que es Una voz en la noche, es hablar de todas estas cosas de qué tan extraño es el mar. Entonces la idea es que toda esta extrañeza se nos debe demostrar y en realidad vemos que pues en realidad la naturaleza, lo grande de nuestro planeta inclusive puede ser demasiado hostil y no sabemos qué hay realmente. Entonces
este sentido de... Porque me acuerdo que de hecho el final del cuento dice que ellos sienten como que una boca se abre detrás de ellos. Entonces, ese sentido de amenaza contra lo desconocido lo juega muy bien, sobre todo en sus cuentos del mar, Hudson. Entonces, pues creo que queda completamente para ese sentido de la Weird Fiction. Con esto, pues esta sería nuestra última recomendación. Realmente Hudson es muy interesante. Si a ustedes les gustan historias del mar, de cosas extrañas que ocurran ahí, sucesos inexplicables, barcos fantasma, gente desaparecida, que obviamente pues las personas totalmente lógicas y racionales les encuentran explicaciones, digamos, para ellos muy plausibles, pero si ustedes quieren saber de otro tipo de ideas, de otro tipo de teorías, lean a Hudson y les pienso yo que les puede llegar a encantar. Es muy muy interesante lo que él hizo, por ejemplo, en La casa en el confín de la tierra. Se adelantó, para mi gusto, unos 40 años en lo que fue la literatura de Weird Fiction, y estos pequeños relatos como son Una voz en la noche, Los habitantes de la isleta de Middle, entre muchos otros, son bastante interesantes porque, como mi hermano lo comenta, nos dan una idea de lo extraño y hostil que puede ser la naturaleza, que creemos falsamente que la hemos dominado, y ni mucho menos. De hecho, el mar es una de las, si no es lo más extraño de nuestro planeta y lo más misterioso, así que Hudson los está esperando. Nos despedimos y les deseamos que en este Halloween lean por lo menos alguno de estos relatos y se asusten bastante y la pasen muy bien. Sí, principalmente que la pasen muy bien. Y bueno, coméntenos si han leído los relatos, qué les parecen, si quisieran agregar algún otro, también así para nosotros conocer si tienen alguna recomendación. Así Y pues hasta aquí llegamos, nos despedimos, que tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes. Hasta luego.